Una vez que comienza segundo, yo me quedo aquí hasta el turno de preguntas y luego ya le cedo el turno a Sergio, que nos ayuda con la segunda parte de la organización. Segundo, te damos la palabra, pero después el público que lo desee puede preguntar y interactuar. De acuerdo. Bueno, es que llevo muchos años de profesor y la tarima ya me da un poco de respeto, porque me recuerdo otras épocas. La conferencia de hoy elige una de las plantas que probablemente dentro del mundo de Al-Ándalus sea de las pocas que podemos decir que son exclusivamente andalusí, porque la jardinería, tanto la jardinería andalusí como la jardinería clásica grecorromana anterior, todas han utilizado plantas del entorno mediterráneo que más o menos son compartidas. Luego, pues los estilos hacen que unas se utilicen de una manera o de otra. También la jardinería andalusí trae consigo la inclusión en la jardinería de plantas que vienen del Mediterráneo oriental. Pero en el caso de la Rayán es una planta que, aunque su origen silvestre no lo tenemos todavía del todo claro, pero sí que todo apunta a que es una planta claramente del Mediterráneo occidental, por lo que digamos que no era conocida en otras zonas del Mediterráneo. Sí que es verdad que hay referencias a ella, por lo menos desde Plinio, en el siglo I, pero refiriéndose claramente a la Bética, o sea que nos lleva al mismo territorio en el que se sitúa Al-Ándalus. Mirtos y arrayanes, porque dentro de la variabilidad de la especie Myrtus communis, pues ha habido esas dos acepciones, tanto desde el punto de vista popular, nombres comunes, que luego se refleja en lo que es la propia taxonomía, no a nivel de especie, sino a nivel inferior, a nivel de subespecie, pero se refleja en lo que son los tres tipos básicos de mirtos, de los cuales el arrayán morisco pues, es uno de los tres, forma parte. Bueno, Corretes es un jardín botánico que pertenece a la Universidad de Alicante, pero es un convenio con el Ayuntamiento de Ibi, que llevamos pues, desde el año 2003, y bueno, pues no es un jardín botánico al uso, es un jardín botánico un poquito particular, puesto que está en una zona de montaña, en una zona que además forma parte de un parque natural, y bueno, pues os invito, si tenéis la oportunidad de hacer un viajecito a Alicante, os invito a que vayáis, y si incluso podéis hacerlo antes de que acabe este mes, pues podréis disfrutar de una colección, que eso sí es una colección singular de lirios, que ahora mismo están en plena floración, y la verdad, pues, aunque sea yo el director y esté mal decirlo, pero es un espectáculo. Bueno, vamos a... La verdad es que en Europa tenemos unas costumbres que son para hacernoslo estudiar. La familia Myrtaceas es una familia que tiene una distribución mundial extraordinaria. Unos 130 géneros y casi 6.000 especies. Solamente un género y una especie está en el Mediterráneo, y es con la que hemos dado nombre a toda la familia. Muy típico de nosotros, ¿no? Sí que es verdad que fue la primera que conocimos, y como toda la taxonomía se ha hecho en el mundo occidental, pues tampoco nos resulta tan extraño, pero por la abundancia, pues esto se debería llamar, en vez de Myrtaceae, Eucaliptaceae, o incluso Sigiaceae, derivando el nombre del clavo del género Sigigium, o derivando de los eucaliptus, que hay muchísimas más especies de esta familia que lo que supone la aportación del mirto. Pero bueno, sea como sea, la familia es una familia que tiene importancia desde el punto de vista económico,
Hay frutas que aquí no tienen tanta difusión, pero sí en Sudamérica y Centroamérica, como la guayaba, el clavo de especie, este sí que lo utilizamos desde tiempo inmemorial, la pimienta de Jamaica, que es la segunda especie que Colón en el primero de los viajes colocó muy hábilmente como un producto importante en el intercambio, en el balance comercial de las especies que tenía el Reino de España, porque entre el chile, que él llamó pimiento, muy hábilmente también, y la pimienta de Jamaica, pues fueron dos picantes que compitieron enormemente con la pimienta clásica que venía de la zona de la India y de Ceilán. Luego hay una planta que ahora está muy de moda, que es el árbol del té, que no hay que confundir nunca con el té, que es una planta australiana de cuyas hojas se hace un extracto que se utiliza mucho en herboristería y en cosmética. Y luego tenemos los eucaliptus, que es un género que está diversificadísimo, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, y del cual también pues, algunos se introdujeron en Europa con la idea de desecar las zonas húmedas, pero que ya sabéis pues, que por sus propiedades medicinales pues, también, y ornamentales pues, también han tenido un cierto uso. En nuestros jardines actuales hay también una planta, no consigo hacer esto de puntero, no va a pasar, que llamamos vulgarmente limpiatubos, que ahora hace un momentito al pasar por aquí mismo, al venir hacia la escuela, he visto uno aquí en Toledo. Es un arbusto muy frecuente en los jardines, que tiene un jopo así de flores rojas o anaranjadas, con forma de limpiatubos de estos de laboratorio, es también muy diversificado. Bueno, veis un poco el fruto de las mirtáceas es siempre muy parecido. O sea que esto es una guayaba silvestre, pero podría ser un murtón y podría ser cualquier otro fruto que se parece muchísimo. Bueno, en torno al mirto, en general, hay toda una serie de leyendas, sobre todo en la Grecia clásica. Se habla de mirtos como una planta aromática, perfumada, ligada al amor, se consideraba afrodisíaca, y es una planta que en la mitología griega se liga a la protección de Palas Atenea, y sabéis que dentro de la mitología griega había dos relatos, el oficial y luego estaba el de las malas lenguas. Entre ellos también habían así como subterfugios, y se decía pues que la protegía porque previamente se había matado a una ninfa que tenía por nombre Mirsine, o sea, un nombre muy parecido al del mirto, y que entonces al morir la pobre ninfa, pues de su pecho brotó el propio mirto. Y entonces, pues por arrepentimiento quizás, pues pasó a ser una de las plantas que puso bajo su protección. Bueno, la mitología griega la verdad es que es una nueva luna, es un tema bastante árido, pero que siempre da explicaciones para prácticamente para casi todo. Bueno, una cosa que sí que puede tener un poco que ver con el uso del mirto en toda nuestra tradición es que los griegos, cuando hacían una nueva colonia, plantaban mirtos. Entonces, esto nos plantea a veces algunas cuestiones sobre si las murteras que tenemos en la actualidad, algunas no hayan podido ser de origen antrópico como resultado de estas colonizaciones de los griegos, como ocurre con muchas otras plantas mediterráneas. Hay también un uso del mirto en la tradición hebrea ligado a la fiesta de los tabernáculos, tanto formando parte de las ramas de mirto de las propias cabañas, como en los ramilletes rituales que se realizan portando junto con el cidro, entre los cuales hay distintas ramas, pero una de ellas es la del mirto. Hay dudas sobre si el mirto que se porta en la fiesta de los tabernáculos es el propio arrayán o es otra variedad de mirto, pero bueno, esto es una cosa que a veces está en discusión. De esta tradición probablemente venga lo de echar ramas de mirto por el suelo en muchas de las procesiones cristianas, que muchas veces pues, han sido herederas de buena parte de esta tradición.
Aquí en Toledo, Ibn Basal hablaba, por supuesto, del mirto y, por una parte, describe lo que es su ecología y también las zonas donde se podía tener los jardines. Y él recomienda pues, ligarlo a aquellas zonas del jardín que son más umbrosas, más frescas. Incluso nos recomienda ligarlo a plantas como la violeta, que es una planta también muy importante en la jardinería andalusí, pero que a la sombra de los mirtos, de los arrayanes, pues también prospera mucho mejor. Una cosa que resulta muy curiosa es que en la descripción que hacen tanto Ibn el-Awán, que fue otro de los geóponos más importantes, en este caso no era toledano, era de Sevilla, y Al-Tiñarí, se citan las tres formas de mirto que actualmente se reconocen como subespecies. Es decir, que ellos tenían muy claro cuáles eran las formas que había, unas para utilizar de una manera y otras de otra. Hay también algunos usos de los frutos y de las hojas de los mirtos que ellos relatan. Y de hecho, en la repostería magrebí todavía subsiste el uso de algunas de estas bayas de mirto en algunos tipos de pasteles. Estos son el aspecto que tienen las bayas de mirto. Hay dos colores, dependiendo de distintas variaciones. Unas son del color más blanquecino y otras son de un color más morado. Y que sepamos, desde la época de Dioscórides, que estamos hablando del siglo I, en el libro de la materia médica de Dioscórides, de las plantas medicinales, ya hablaba de que tenían propiedades astringentes y que convenían mucho a nuestro estómago. Es decir, que a pesar de que no son de los frutos más palatables que nos podamos encontrar, pero sin embargo sí que consideraba que eran muy útiles para reconstituir nuestro estómago. También recomendaban algunas veces tomarlas maceradas en vino, y el vino de mirto pues tuvo mucha fama en la antigüedad. Actualmente todavía quedan algunos licores que se hacen con mirto, principalmente en las islas de Cerdeña y de Córcega. Hay en Cerdeña en concreto mirto roso y mirto bianco, que se hacen respectivamente con las bayas y con las hojas del mirto. Estas son algunas de las botellas que comercialmente se pueden encontrar en estas islas, y esto es un preparado casero que en algunas zonas de Valencia pues también se hace con los murtones. Hay otro uso de los mirtos, que es la destilación del aceite esencial que tienen las hojas. Este aceite esencial no solamente es antiséptico, se utilizó mucho en medicina, sino que también en cosmética fue considerado como una de las aguas más convenientes para el cutis, para blanquear la piel. Y Mallorca fue uno de los principales productores de esta, que se llamaba normalmente pues agua de murta en Mallorca, pero se vendía como agua de ángeles o ángeles. Y esto es una feria que se realiza anualmente en Selva, en un pueblecito de Mallorca. Se monta un alambique en medio de la plaza. Y hay toda una fiesta alrededor de este alambique, que incluye puestos de venta, incluso también muchos productos derivados del mirto, incluso miel de mirto y muchas más cosas. Las propias plantas. Y esta fiesta pues se realiza todos los años, y la verdad es que digamos que el mirto es el elemento de unión. Volvemos un poco a lo que decíamos de la variabilidad dentro de la especie del Mirtus communis, y estas serían las tres subespecies que se reconocen actualmente, pero que Al-Tiñarí ya señalaba exactamente las mismas diferencias en época andalusí. El mirto común, que ahora os pondré una fotografía donde los podemos distinguir los tres. El mirto tarentina, que se reduce en tamaño y que vive más bien en la parte sur de Italia,
y el arrayán morisco, que es propio tanto de la península ibérica como de la zona magrebí del norte de África. Esta sería una fotografía comparando una ramita de, en este caso cambia el orden por el tamaño de las hojas, primero tarentina, después la forma común y después lo que es el arrayán morisco. Siendo la misma especie, el aspecto desde el punto de vista ornamental es completamente diferente. Empezando porque las hojas tienen una disposición dística, tienen una disposición de las hojas opuestas, agrupadas de 2 en 2, y en el caso del arrayán morisco las hojas se agrupan de 3 en 3 y además van girándose, de manera que espacialmente tiene una distribución como mucho más 3D, mucho más espaciosa. Luego, desde el punto de vista del crecimiento, el mirto tarentina es un mirto bajito, es un mirto muy adecuado para hacer setos bajos, con la textura de hojas muy finas, también ayuda bastante a ese uso. El mirto común es más desparramado, es más abierto, es el que podemos encontrar de forma silvestre con mayor frecuencia. Y el arrayán morisco, pues es una planta que tiene un porte elevado, erecto, recuerda un poquito a las coníferas, y que si le dejamos crecer en libertad y con buen suelo, pues es fácil que llegue a alcanzar los 8 metros de altura. En la tradición andalusí, según nos cuentan los viajeros, ahora os mencionaré algunos de ellos, pues era fácil que tuvieran 4 o 5 metros de alto los setos que utilizaban los musulmanes en los jardines. Esta sería el porte, no se ve muy bien, pero bueno, el porte de una planta de 3 años, más o menos, allí en el Jardín Botánico de Torretes, y al lado un seto en mi huerta, en una zona del Valle de Ricote, Murcia, donde ya tienen 4 metros y medio, casi 5, son más altos que los naranjos. Bueno, la primera referencia que tenemos del arrayán morisco es de Plinio, que además le llamó latifolia baética, o sea que lo describió perfectamente, de hojas grandes y de Andalucía. O sea que de alguna forma tenía bien claro de lo que estaba hablando. Pero la primera referencia que tenemos del arrayán morisco en el contexto de la jardinería musulmana, aunque ya fuera de la época del Al-Ándalus, pero todavía persistiendo esa tradición de jardinería en nuestro territorio, en época de los Reyes Católicos, es de Jerónimo Munzer. Este viajero, que venía de Austria, pues se queda tan expectante o tan sorprendido cuando llega a Valencia y ve los jardines que llamaban de la ciudad, donde ve todos estos setos hechos con arrayán morisco, creando una serie de formas que él jamás había visto en el resto de Europa. Lo canta de una forma que realmente deja bien claro de que era la primera vez que lo veía y de que le sorprendió enormemente. Habla de mesas para describir estos setos altos, altares, las palabras que encontró, púlpitos, todo esto está traducido del alemán, también es verdad que puede haber alguna diferencia a la hora de traducirlo. Naves, asientos, es decir, que tenían unas formas, pero está hablando siempre de formas altas y compactas. Y todo hecho con arrayán muy delicadamente, es decir, que no era una cosa basta, sino que era una jardinería de precisión y bien hecha. Luego describe, arrayán es una planta entre árbol y arbusto, bueno, unos 4, 5, 6 metros, es una cosa más o menos dentro de eso, de flor muy olorosa, blanca, como el lirio de los valles, que es el muguet, la Cumbalaria majalis, que él conocía muy bien porque en Europa es una planta muy frecuente. Las hojas siempre están verdes y sus ramas se doblan y elevan, se retuercen e inclinan con facilidad, formando con ellas toda suerte de figuras. Realmente se quedó maravillado de lo que vio. La segunda referencia, 70 años después, es de Clusio, quizás
uno de los primeros grandes botánicos de la historia, que además era médico. Este nos visita en época ya de Carlos V, aprovechando, él era flamenco, aprovechando pues, que tenía libre circulación dentro de lo que era el ámbito de la corona española. Incluso fue el responsable de buena parte de las plantas de flor que se cultivan en Holanda y que actualmente pues, son una gran riqueza para ese país. Es muy curioso siempre que hablamos de Holanda que el país más pobre en flora de toda Europa sea el país que vive de las plantas, no solo de toda Europa, sino de todo el mundo. Digamos que al ser los más pobres quizás han sido los más listos. Bueno, Clusio realiza una descripción que además incluye un dibujo. Aquí solo hemos puesto el de Arrayán Morisco, pero dibuja exactamente también, como yo he puesto en la fotografía anteriormente, el mirto tarentina y el mirto común. O sea que, de alguna manera, es el primero que botánicamente separa estos tres taxones actualmente reconocidos como subespecies, que son el mirto tarentina, el mirto común y el Arrayán Morisco. Pero, dentro de la botánica, la oficialidad, entre comillas, empieza con Linneo. Todos los trabajos que se hicieron botánicamente, fueran mejores o peores, anteriores a Linneo, quedaron invalidados. Y solamente si Linneo posteriormente les daba validez desde el punto de vista taxonómico, pues esos nombres aparecían dentro de los listados botánicos. Esto quiere decir que hubo un tiempo en el que el Arrayán se pierde dentro de lo que es la taxonomía botánica, pero también desde el punto de vista práctico no sabemos muy bien por qué. A partir del siglo XVI el Arrayán va desapareciendo de nuestro territorio hasta el punto de que casi llega a extinguirse dentro de la península ibérica. La recuperación del Arrayán Morisco en la península ibérica, realmente el mérito principal lo tienen dos investigadores de la Universidad de Farmacia de Granada, que son Manuel Casares, que es el que se ve en la imagen, más joven de lo que es actualmente, y José Pi. Ellos estudiaron mucho algunos rebrotes de Arrayán que estaban produciéndose en el Generalife, y a partir de ahí de alguna forma prohibieron a los jardineros que hicieran lo que habían hecho hasta ese momento, que era en cuanto rebrotaba, cortarlo a ras de suelo para matarlo, según las órdenes que habían tenido de forma tradicional desde hacía probablemente siglos atrás. No sabemos por qué, pero esta planta cayó en desgracia, fue puesta como una planta no deseada dentro del jardín, y fue completamente sustituida por el mirto tarentina, que probablemente pues, era más al gusto de la época, muy parecido al boj, permitía el recorte del seto mucho más acorde con una jardinería pues, diferente a la que utilizaban los musulmanes. Ellos no solamente recuperan el nombre, estudian todos estos botánicos anteriores que yo he mencionado y son los que realmente le ponen el nombre actual a la subespecie, que por eso lleva su nombre, Mirtus communis, subespecie bética. A partir de entonces se inicia una labor de recuperación de la planta en la que pues, nos hemos sumado también nosotros. Estos son los puntos de momento que llevamos reconocidos en la parte inferior. Las localidades que el equipo de Tito y de Casares han ido reconociendo tanto en Málaga, Granada, Jaén y Almería, y gracias a la colaboración de dos grandes amigos míos, también de aquí, de Castilla-La Mancha, Alonso Verde y José Fajardo, pues primero encontraron un ejemplar en el Real de San Vicente y posteriormente, pues gracias a la colaboración aquí también de Sergio, pues encontramos uno en la Quinta Mirabel. Sí que quiero decir una cosa, y es que aunque hay muchas localidades que se han encontrado en Andalucía, toda la recuperación que se está haciendo del Arrayán Morisco a nivel de toda España viene del único ejemplar
que está conservado en el Real de San Vicente, a partir del cual hemos iniciado la labor de multiplicación, primero vegetativa y después de semilla. Es decir, que las 4 o 5 mil plantas que están circulando por ahí, pues la mayoría vienen de una planta toledana que fue conservada por una familia que hay que decir que también tuvieron muchísimo mérito, porque no tenían ni idea de lo que tenían conservando y a pesar de ello pensaban que era una planta importante y la conservaban. O sea que, bueno, estos son algunas de las plantas que tenemos por Torretes. Los viveros Muzalés son unos viveros que colaboran mucho con nosotros, son viveros especializados en planta autóctona y hablé con ellos y rápidamente pues les gustó muchísimo la idea y son los que se han encargado de realizar la multiplicación a un nivel comercial. Nosotros, desde el punto de vista de la estación biológica y jardín botánico, lo que hacemos es multiplicar la planta y a las personas que nos la piden o que por alguna causa pues la quieren utilizar, nosotros lógicamente la regalamos. Somos una entidad pública y no tenemos ningún ánimo de lucro, ni muchísimo menos, y aparte, pues cuanto más se difunda la planta mejor. Pero también había una demanda y entonces pues un vivero comercial pues tiene más agilidad desde el punto de vista también de difundir la planta. Hemos hecho varios estudios desde el punto de vista de la multiplicación por semilla y de la multiplicación por esqueje. Es bueno combinar los dos sistemas porque hemos visto que había unas 6 poblaciones localizadas, pero lo más importante es que de esas 6 poblaciones, en cada una de ellas hay 1 o 2 ejemplares que han sobrevivido. Es decir, estamos hablando de un cuello de botella genético muy estrecho. Cuanto más lo agrandemos, mejor para la supervivencia del taxo, ¿vale? Es decir, que si combinamos por una parte el mantenimiento de la homogeneidad desde el punto de vista de la multiplicación vegetativa, pero al mismo tiempo utilizamos la multiplicación por semilla, pues podremos incrementar esa diversidad. Por lo que yo tengo calculado, hay unas 4.000 plantas que se han distribuido a través del vivero y nosotros pues habremos distribuido unas 400 o 500 plantas al margen de lo que es la distribución comercial que han hecho. Bueno, esto son unas conclusiones así un poco todavía muy preliminares, pero sí que es importante tenerlas en cuenta, porque por una parte está claro que la arrayán es una de las plantas más ligadas a la tradición y a la jardinería andalusí de todas las que se utilizaron. Pero al mismo tiempo es un taxón bien diferenciado y que merece la pena conservar. Como planta silvestre, pues a lo mejor es difícil precisar su origen. Hay quien dice que puede estar en el Magreb, en la parte del norte de África, sea como sea, pues es una planta que hay que multiplicar y que hay que incorporar a todos los proyectos de jardinería andalusí que se hagan en España. Estos son los datos conocidos. Como os decía, la base genética es estrecha, hay que ampliarla todo lo más que se pueda. Esta población de la Quinta Mirabel la vamos a incorporar también a este pool genético muy pronto. Combinar las dos formas de multiplicación y desde luego los jardines botánicos, pues de alguna forma somos uno de los que más estamos obligados a velar por la supervivencia de plantas como esta, que son auténticas joyas botánicas y que nos están hablando no solamente de una diversidad vegetal, sino también de una historia ligada y una tradición ligada a ellos. Y por supuesto, bueno, pues de la Fundación de Cultura Islámica, nosotros somos tan deudores de ellos como esto es un toma y daca, nosotros nos retroalimentamos, y entonces, bueno, pues esta planta siempre ha traído muy buenas relaciones, nos ha llevado a muchos foros y vamos a seguir trabajando en ella, hasta el punto de que tenemos un proyecto en el cual también la Fundación Cultura Islámica es nuestro mayor defensor, porque es un proyecto que intentamos llevar a cabo, pero que tiene un coste y nos va a ser una dificultad añadida, pero que tenemos todo planificado esperando poder realizarlo dentro del Jardín Botánico de Torretes, que sería un pequeño jardín andalusí
y corálico, con las plantas del Corán, pero uno de los elementos que indudablemente va a tener como protagonistas pues va a ser el rayán morisco en forma de seto alto, más o menos en la forma en que los grandes viajeros del pasado pues nos relataban que estaba en la jardinería andalusí, porque por desgracia no nos ha quedado ningún resto actual que nos permita saber exactamente cómo lo utilizaban en los jardines andalusíes. Solamente tenemos el hecho de que la planta estaba, eso es seguro, y lo que nos comentaron estos dos grandes viajeros europeos, que nos dan unas pistas de cómo lo tenemos que ubicar. Y bueno, pues agradecerles que hayan tenido paciencia y escucharme. Y esta es la planta del Real de San Vicente, junto con uno de la familia que la hizo sobrevivir, por lo menos que llegara hasta nuestros días. La verdad es que tenemos también mucho que agradecer a la gente del campo, que es capaz, incluso sin saber lo que tiene entre manos, de darle valor y de conservarlo. Así que muchas gracias. Bien, segundo, pues me imagino que a lo mejor alguna pregunta que quieran lanzarte para dudas o alguna cuestión que quieran comentar sobre las especies, sus usos, su simbología. ¿O ha quedado todo muy claro? Ah, sí, hay preguntas, sí. Sí, el nombre de Arrayán, ¿cómo hay ese nombre de Mirtusa Arrayán? Bueno, el nombre de Arrayán, en árabe el mirto no se llama Arrayán, es un nombre andalusí. Si mal no recuerdo es Ash, ¿no? En árabe. O sea que es un nombre que se le da a una forma de mirto que es exclusivamente del occidente, de la parte andalusí. Sí, pero la palabra ¿qué origen tiene? Pues incluso puede que sea bereber, pero es un nombre árabe, pero de la parte occidental. No es compartido con la parte oriental. En la parte oriental significa planta horrorosa. Bueno, sí, pero no. Bien, sí. Sí, por ejemplo, el patio de los Arrayanes, ¿quiere decir que era Víctor Comunis o debería ser? Perdona que es que me da la risa un poco porque es que es lo típico, ¿no? Claro. Coño, tenemos un jardín que se llama Atrio de los Arrayanes, pues seguramente donde más caña le dieron a los Arrayanes de todos los jardines andalusíes, porque es que no queda allí, no queda ni uno. ¿Sería el Arrayán morisco? No, lo que hay allí es Mirto tarentina. Todo apunta a que fue sustituido, pero además con ahínco. Porque el rebrote de esta planta es potente. Tiene una cepa, o sea que hay que empeñarse para cargárselo, hay que ponerse a ello. Y entonces está completamente sustituido. Es una cosa muy difícil de entender. Cómo el cambio en una moda o en un gusto ornamental puede llegar a eliminar una planta completamente. O sea, es difícil de entender. Hay, que esto no lo he dicho, hay algunos ejemplares en jardines botánicos y en instituciones internacionales que en el siglo XVI y XVII hicieron algo de intercambio de plantas con España, o a través de otros jardines botánicos como los de Holanda, donde los llevó Clusi. O sea que está en Estados Unidos, hay unos cuantos países donde hay Arrayán morisco. Hay también un jardín botánico en Nápoles, que lo tiene, aunque no está etiquetado, pero que también lo tiene. O sea que está por ahí disperso, hay algunos ejemplares, pero aquí en España, como llega a desaparecer por completo, es dificilísimo. En Valencia, que es donde Munzer lo ve, no queda ni rastro. Estoy muy cerca y hemos indagado y hemos buscado por todos los sitios potencialmente susceptibles de que estuviera, ni rastro. Hay mirtos, hay multas, pero no. Bueno, ahora hay porque hemos ido distribuyendo, hay el Jardín Botánico Valencia, pero
El modo genérico hablar de mitos arrayanes sería indistinto, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica. Sí, es variabilidad, pero bueno, si queremos precisar, el arrayán morisco es esta planta, una subespecie bética que nos han redescrito, pero que realmente esto viene de lejos, ¿eh? Porque si lo vio Plinio, ya llovido desde entonces. Pero no, a mí no me deja de sorprender, ¿eh? Mira que llevo tiempo en esto, pero cada vez que me lo... hace falta tener, si me permitís la expresión, mala leche de persecución para ir a por ella, ¿no? Y luego hay otra pregunta que no sé cómo no me la habéis hecho. ¿Por qué en Toledo? ¿Cuáles son las condiciones climáticas? Porque choca mucho, ¿no? Que un clima mediterráneo y un clima continental, como es el de Toledo, se desarrolle la planta. Bueno, Toledo tiene cierta continentalidad, pero no deja de estar dentro del clima mediterráneo. Sí. El clima mediterráneo es mucho más extremo el clima que tenemos aquí, no, pero para todo eso entra dentro del clima mediterráneo. El clima mediterráneo, básicamente, el factor que lo define es la sequía estival. Y eso lo tenemos en común. Tanto Grazalema, que llueven 4.000 milímetros o no sé cuántos, y están los pinsapos allí, pero llega el mes de julio y agosto y no cae una gota, es sequía estival. Esos son climas mediterráneos. Y los páramos de Soria, pues igual, son más extremos todavía, son más secos, más fríos, pero son mediterráneos. Entonces, bueno, la planta, dentro de lo que fue pues, el ámbito de Al-Ándalus, probablemente estuvo por todos sitios. ¿Por qué ha quedado en unos sitios sí y en otros no? Pues probablemente tenga que ver con las almunias, las fincas de campo, que estaban un poquito más alejadas de las ciudades, y a lo mejor pues allí ha sido el único sitio donde ha conseguido en un rincón, como ocurre en el Real de San Vicente, porque está en un margen. No está en el Barcar, sino que está en un margen allí. Y bueno, esto no es torba, ¿no? Cuando lo cuenta, lo cuenta Fajardo, que cuando le dijeron al hombre, esto es el arrayán morisco, es una planta importante, un poco más que dijeron, menos mal, porque llevamos aquí protegiendo esto y menos mal que es algo importante porque pensábamos que estábamos haciendo el turno. Segundo, ¿y no tendría que ver el hecho de que, como tú nos has dicho esta mañana también y otras veces, que no se pueda tallar tanto? El hecho de que, sí, claro, tallarlo como está en la Alhambra, eso tiene que ver, difícil mantenerlo así. Y eso tiene que ver mucho con el concepto de jardinería que empieza con el neoclasicismo francés. Que es una jardinería que define los espacios con unos arbustos, los parterres, el clásico parterre. Entonces, claro, necesitamos unos espacios abiertos donde una planta que nos tapa completamente la visión, pues choca. Pero claro, esto ubicado, por ejemplo, alrededor de un estanque, el frescor que tiene que dar, que es inimaginable. Bueno, lo podremos imaginar muy pronto, porque estamos poniendo tantos que al final acabaremos viéndolo. No necesitaremos muchos más años para que acabemos viéndolo de nuevo. Pero claro, son otros usos de jardinería que tienen más que ver con lo que es la cultura andalusí, que es la cultura del oasis, del desierto, el agua como elemento de vida y de frescor en un sitio donde el agua es escasa. Segundo, te quería yo preguntar, el tema del origen de la subespecie bética, tuvo que tener en algún momento uno de dos orígenes posibles, un origen humano, que luego ya se tradujo en una taxonomía que se determinó que era claramente diferenciada de los otros, o un origen natural. ¿Sabes si realmente pudieron encontrarse en el campo en el siglo I, en el norte de África o en la... Por lo que dicen Casares y Tito, en Fez parece que hay algunas zonas donde puede ser natural. Ahora, el norte de África tampoco es tan diferente al sur de España. O sea que si podría ser también aquí o haber sido. Actualmente no conocemos ese sitio. Pero bueno,
Si se ha descubierto un fósil viviente en Australia hace 30 años que estaba descrito como fósil y ahora se ha descubierto en planta, pues también cabe la posibilidad que lo encontremos. Habrá de descubrirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el campo de forma natural, sin que No, esto tiene que estar en más sitios. Cuestión de... Probablemente hay sitios donde lo están viendo y no saben lo que es. Pero tiene que estar... Hay muchas más posibilidades en fincas antiguas de volver a encontrar más ejemplares. Pero bueno, la labor que hay que hacer es de difusión y de darle uso. ¿Y qué se requiere para que prospere? ¿Qué condiciones? No es una planta muy exigente. Lo que más le va es el suelo profundo. El suelo profundo. Necesita un poquitín de humedad, como todos los mirtos, pero teniendo un suelo profundo va de maravilla. Y un suelo profundo no es lo que precisamente tenemos en el Jardín Botánico de Torrente, que tenemos una costa caliza impresionante. Pero buscándole un poquito de ubicación, ayudando un poco, sí se desarrolla. Y es una planta, el verdor que tiene, desde luego, no es fácil de encontrar en los campos. A mí hay veces que lo miro y digo, sí que parece una araucaria. Por el porte que tiene, la distribución de las hojas, parece más una conilla que una mirtaza. Y bueno, pues es una joya que hemos tenido entre nuestras manos y poco más y se nos pierde, ¿no? Y ya que hemos tenido la suerte de que el trabajo de Casares y de Tito nos lo pusieron un poco en valor, precisamente en la primera reunión que tuvimos en Granada, en Medomet, fue cuando primero nos lo presentaron, pues desde entonces lo que hemos hecho pues es lo que podíamos hacer. Y aquí en Mirabel lo descubrió otra vez Manuel. Fue una visita que hicimos con ellos para otra cosa y de pronto vio uno, tenemos la foto con eso, ya lo descubrió Manuel Casares. Sí, lo que ellos no han hecho es la labor que hemos hecho en Torrente, que es difundirlo y hacer propagación, porque si no, al final no llegamos a ningún sitio. Es decir, esto es lo que en Toledo estuvo también, según nos dijo Pera Fernández, ¿no? Eduardo. Pudo ser que un ejemplar que he fotografiado en la misma catedral, por los años 20 puede ser, fotografía. Está perdido, sí. Ya es que han limpiado el claustro y ya no queda. Pues probablemente fuese primo hermano del rey de la Quinta Mirabel, porque el arzobispo de Toledo era el dueño de la finca en aquella época. Entonces, bueno, pues si estuvo allí, pues probablemente, esto es como cuando tenemos amigos, nos cambiamos los cromos, ¿no? Pues las plantas también, si en ese momento vino de Granada, pues sería una novedad y probablemente pues se pusiera en las fincas. Y luego también pues es una planta que huele bien. Es como de estas plantas que dices, estoy al lado de una fuente de salud, porque es que es un aroma, es una cosa que reconforta. Así que bueno, a poner a rayar en molicos todo lo que se pueda. Muchas gracias. Bueno.